todos, para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompaña. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. En la teleclase de hoy les propongo realizar una clase de resumen y ejercitación de los principales contenidos tratados en la unidad número 2. El tema entonces es resumen y ejercitación. Recordaremos las propiedades físicas del dioxígeno, veremos el átomo de oxígeno y los niveles de energía, recordaremos además qué son los elementos químicos y la ubicación de estos elementos en la tabla periódica y la importancia de utilizar esta tabla de datos. Ya estudiamos que los átomos son estructuras complejas que están formados por diferentes partículas. Los protones, que tienen carga positiva, los neutrones, que su carga es cero, y los electrones, que tienen carga negativa. Recuerden que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo de estos átomos y los electrones en la envoltura. Recuerden además que la cantidad de protones en el núcleo, que son los que tienen carga positiva, determinan la carga nuclear. Es decir, que la carga del núcleo, la carga nuclear, siempre va a tener el mismo valor que la cantidad de protones, pero con carga positiva. Les propongo recordar otro aspecto importante y es lo relacionado con los átomos. ¿Por qué decimos que los átomos son eléctricamente neutros? Recuerden que los átomos tienen la misma cantidad de electrones en la envoltura que de protones en su núcleo, es decir, tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Esto no es necesario que lo copien, recuerden que son contenidos que ya vimos y que aparece en el libro de texto en la página 34. Vimos además que la cantidad de protones que hay en el núcleo coincide con el número atómico de los átomos. Número atómico que se representa con la letra Z mayúscula. Y que el conjunto de átomos que tiene igual número atómico podemos decir que pertenecen al mismo elemento químico. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Aquí les aparecen 3 núcleos de átomos del elemento químico oxígeno. Observen la cantidad de protones. Todos tienen en sus núcleos 8 protones. Difieren, por supuesto, de la cantidad de neutrones. Entonces, si estos núcleos tienen 8 protones, ¿cuál será su número atómico? Recuerden que el número atómico coincide con la cantidad de protones. Por tanto, el número atómico es Z igual 8 y siempre se representa con la letra Z mayúscula. Esto también aparece en su libro de texto y ustedes lo pueden retomar posteriormente en el trabajo independiente. Ahora bien, si tiene 8 protones en el núcleo y ya sabemos que los átomos son eléctricamente neutros, ¿cuántos electrones tienen en su envoltura? Recuerden que los electrones se ubican en niveles o capas de energía. Y aquí les muestro el diagrama de la distribución electrónica de un átomo de oxígeno. Fíjense bien, recuerden que el nivel 1, es decir, N igual 1, es el nivel que se encuentra más cerca del núcleo, es el nivel de menor energía. Y N igual 2, en este caso, es el nivel de mayor energía, es decir, en la distribución electrónica del átomo de oxígeno, y es el que está más alejado del núcleo. Recuerden que como tenía 8 protones en su núcleo, tiene 8 electrones en la envoltura. El primer nivel, como ya ustedes conocen, admite hasta 2 electrones. Y el segundo, es decir, N igual 2, y el tercero, N igual 3, admiten hasta 8. Por supuesto, en este caso solamente estamos representando 8 electrones en total, porque es un átomo que tiene 8 protones en su núcleo. Recuerden además que a partir de la distribución electrónica de un átomo nosotros podemos extraer otras informaciones,
como por ejemplo la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Recuerden que la cantidad de niveles de energía coincide con el número del periodo. Por tanto, si tiene 2 niveles de energía, este elemento se encuentra ubicado en el periodo 2. Es decir, el elemento oxígeno, que estamos viendo la distribución electrónica de un átomo de oxígeno, se encuentra en el periodo 2. Y la cantidad de electrones del último nivel, recuerden que para los grupos designados con la letra A, coincide con el número del grupo, por tanto estará ubicado además en el grupo 6A de la tabla periódica. Insisto, recuerden que en el grupo siempre lo vamos a designar con un número romano y acompañado con la letra A. Como les comentaba, todos los elementos químicos que se conocen hasta el momento se encuentran ubicados en la tabla periódica de 18 columnas. Tabla que es importantísima para el trabajo en nuestras clases, ya que es una importante tabla de datos que brinda información acerca de los elementos químicos. Y les propongo observar entonces la tabla periódica. Fíjense que en ella los elementos químicos se encuentran ubicados en grupos, que son los que están designados con números romanos y acompañados con la letra A o B, que son las filas, y por 7 hileras, que son los periodos que están designados del 1 al 7. Observen acá, les estoy mostrando algunos grupos de la tabla periódica. Fíjense, grupo 1A, grupo 3A, grupo 6A. Recuerden que para los elementos ubicados en los grupos A, la cantidad de electrones del último nivel de energía coincide con el número del grupo. Y observen que les muestro a continuación los periodos, que son las hileras, que están designadas con números del 1 al 7 y se representan con números arábigos. Recuerden que el número del periodo coincide con la cantidad de niveles de energía que tienen los átomos en sus distribuciones electrónicas. ¿Qué otras informaciones podemos extraer de la tabla periódica, además de la ubicación en grupo y periodo? Recuerden que cuando ubicamos y observamos cada elemento en la tabla periódica, aparece su símbolo, su nombre. Aquí he ampliado la casilla del oxígeno para que ustedes puedan ver qué otras informaciones podemos extraer. Recuerden que el número entero que está en el extremo superior izquierdo es el número atómico del elemento, número atómico que ya vimos que se representa con una letra Z mayúscula y que coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Y el número que está en el extremo superior derecho de cada casilla, recuerden que es una propiedad de los elementos químicos, que es la masa atómica relativa. Masa atómica relativa que ya ustedes conocen, que se representa con una A mayúscula, R minúscula y entre paréntesis debemos poner el símbolo del elemento. Bien, esas son otras informaciones que podemos extraer de la tabla periódica, que es una importante tabla de datos que debemos utilizar en nuestras clases. Como ya ustedes conocen, el dioxígeno es una sustancia gaseosa que forma parte de la composición del aire y que es imprescindible para la vida en nuestro planeta. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las propiedades físicas del dioxígeno? Recordemos entonces, cuando hablamos de las propiedades físicas, les muestro las más importantes. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Recuerden que es un gas a temperatura ambiente y que es incoloro, quiere decir que no tiene color, inodoro, que no tiene olor, e insípido, que no tiene sabor. No es necesario que lo copien, solamente estamos recordando cuáles son las propiedades físicas del dioxígeno y aparece también en su libro de texto. Es algo más denso que el aire,
es poco soluble en agua, pero aunque es poco soluble en agua, esta poca solubilidad permite la vida acuática. Además, esta sustancia, el dioxígeno, presenta temperaturas de fusión y de ebullición relativamente bajas. Y bien, ¿por qué el dioxígeno es una sustancia que presenta relativamente bajos valores de temperaturas de fusión y de ebullición? Recuerden que la temperatura de fusión es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Y la temperatura de ebullición es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas. Y entonces, ¿por qué tiene estas bajas temperaturas de fusión y de ebullición? Recuerden que la respuesta la tenemos que buscar en la estructura que presenta esta sustancia, es decir, qué tipo de partículas la forman. Recuerden que el dioxígeno es una sustancia molecular, es decir, que está formado por moléculas. También cada molécula, como su nombre lo indica, está formada por dos átomos del elemento químico oxígeno. Y entonces, ¿por qué tiene esos bajos valores de temperaturas de fusión y de ebullición? Veamos. Recordemos que, al igual que en el dioxígeno, sucede con otras sustancias moleculares. ¿Por qué presentan bajos valores de temperaturas de fusión y de ebullición? Fíjense, primero están formados por moléculas, entre las que existen débiles fuerzas de atracción intermoleculares. Atracciones que son débiles, que son fáciles de vencer. De ahí que haya que suministrar poca energía para que se pueda producir el cambio de estado. Es decir, que cada vez que vayamos a explicar el comportamiento, por ejemplo, de las propiedades de físicas, en este caso la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, debemos ir a la estructura. ¿Qué tipo de partículas forma la sustancia? ¿Qué tipo de interacciones existen? ¿Cómo es la fortaleza de esas interacciones? Para saber entonces si tenemos que suministrar mucha o poca energía para que se pueda producir el cambio de estado. Entonces, resumiendo, ¿por qué el dioxígeno y el resto de las sustancias moleculares que nosotros estudiamos presentan relativamente bajos valores de temperaturas de fusión y de ebullición? Primero, porque están formados por moléculas entre las que existen débiles fuerzas de atracción que son muy fáciles de romper, por lo que hay que suministrar poca energía para que se produzca el cambio de estado. Y fíjense que hemos hablado de atracciones intermoleculares, es decir, las interacciones que existen entre las moléculas que forman las redes cristalinas moleculares. Sin embargo, no hemos mencionado las uniones que ya ustedes conocen que existen entre los átomos que forman cada molécula. Y recuerden que a estas uniones entre los átomos que forman las moléculas les llamamos enlace químico. Entonces, ¿qué enlace químico está presente en las sustancias moleculares? Recuerden que en este caso está presente el enlace covalente. Enlace covalente, que ustedes lo estudiaron en el encuentro anterior con la profesora Niurka, es el enlace químico que se forma por compartimiento de electrones entre dos átomos. Y fíjense que esta es la característica fundamental de este enlace. Se forma por compartimiento de electrones entre dos átomos. Átomos que, como ya ustedes conocen, son los que se unen para formar las moléculas de estas sustancias moleculares. En clases también estudiamos las fórmulas químicas de las sustancias. Recuerden que las fórmulas químicas no son más que la representación abreviada y convencional
de la composición de una sustancia. Y fíjense que aquí les muestro el modelo molecular del trióxido de azufre, sustancia molecular. Y fíjense bien en este modelo, a partir de lo que ya ustedes conocen del código de colores, que está formado por un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Y observen su fórmula química. Una S que representa un átomo del elemento químico azufre y un subíndice 3 que nos está indicando que tiene 3 átomos de oxígeno en su composición. Ahora bien, de las fórmulas químicas nosotros podemos extraer la información cualitativa y cuantitativa. Recuerden que cuando hablamos de información cualitativa nos estamos refiriendo a qué elementos químicos forman a esta sustancia. En este caso es el elemento químico azufre, representado en el modelo con el color amarillo, y su símbolo es S, y por el elemento químico oxígeno. Ahora bien, cuando hablamos de la información cuantitativa, nos estamos refiriendo a la cantidad de átomos de cada elemento. Insisto, cuando veamos representado el símbolo del elemento, ese símbolo nos indica que hay un átomo de ese elemento químico. Por tanto, ¿cómo nos queda la información cualitativa y cuantitativa que nos brinda esa fórmula química del trióxido de azufre? Fíjense que es una molécula, porque estamos hablando de sustancias moleculares, que está formada por un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Después de haber recordado estos contenidos relacionados con la unidad número 2, les propongo analizar el primer ejercicio. Dada la distribución electrónica de un átomo de un elemento químico, responda. Y yo les sugiero, para ganar en tiempo, que solamente anoten la cantidad de electrones que hay en cada nivel. N igual 1, 2 electrones, N igual 2, 8 electrones y N igual 3, 3 electrones, y posteriormente de actividad independiente pueden representar el diagrama de la distribución electrónica. ¿Cuántos protones presenta este átomo en su núcleo? ¿Cuál es su número atómico? ¿Qué carga nuclear presenta? Fíjense que para responder todos estos incisos es imprescindible que ustedes analicen el diagrama de la distribución electrónica. No se preocupen, porque al analizar la respuesta se los muestro nuevamente para que lo puedan completar. Es decir, cuántos protones, número atómico y carga nuclear. El inciso D dice, ¿en qué grupo y periodo se encuentra ubicado en la tabla periódica? Fundamenta tu respuesta, es decir, van a anotar en qué grupo y periodo, es decir, la ubicación del elemento en la tabla periódica. Y por último, ¿a qué elemento químico representa y cuál es su símbolo químico? Comencemos entonces a analizar la respuesta. Ya tienen nuevamente en pantalla el diagrama de la distribución electrónica por si a alguien no le dio tiempo copiarlo. ¿Cuántos protones presenta este átomo en su núcleo? Por supuesto, para responder este inciso debemos basar en lo que ya ustedes conocen, de que los átomos son eléctricamente neutros y que tienen en la envoltura la misma cantidad de electrones como protones hay en su núcleo. Por tanto, si contamos el total de protones, de electrones, sabemos que son 13 electrones, por tanto tiene 13 protones en su núcleo. ¿Cuál es su número atómico? Si ya sabemos que tiene 13 protones,
Ustedes saben que el número atómico coincide con la cantidad de protones y este a su vez con la cantidad de electrones en la distribución electrónica. Por tanto, su número atómico es Z igual 13. Y en el inciso C, que le preguntaban qué carga nuclear presenta el átomo, ya ustedes conocen también que coincide con la cantidad de protones y que siempre es positivo. Por tanto, la respuesta es carga nuclear 13 más. Bueno, vamos ahora a la ubicación del elemento en la tabla periódica. Recuerden que para esto podemos hacerlo de dos formas. Primero, mirando la cantidad de niveles de energía. Ya sabemos que si tiene 3 niveles de energía, en qué periodo está. Y si tiene 3 electrones en el último nivel, está ubicado en el grupo 3A. También pudieron hacerlo buscando la tabla periódica, buscando el número atómico 13, y ahí pueden ver entonces la ubicación del elemento en la tabla periódica. Les preguntaba, ¿por qué en el grupo 3A y por qué en el periodo 3? Recuerden que está ubicado en el periodo 3 porque tiene 3 niveles de energía y en el grupo 3A porque presenta 3 electrones en este último nivel de energía. Y por último, sí es necesario que ustedes utilicen la tabla periódica para buscar entonces el nombre y el símbolo del elemento que ahí aparece. Fíjense que con número atómico 13 está el elemento aluminio. Fíjense la ubicación, grupo 3, periodo, grupo 3A, periodo 3. Esa es la ubicación del elemento y ahí les aparece el símbolo y el nombre de dicho elemento. Es decir, que es el aluminio y su símbolo es AL. Recuerden que la primera letra de los símbolos siempre es mayúscula y la segunda, cuando la tienen, es minúscula. Les propongo entonces a continuación un segundo ejercicio que está relacionado con las sustancias moleculares y con el tipo de enlaces que en ellas se encuentran. Ahora, dadas las fórmulas químicas de las sustancias moleculares siguientes. La número 1 es el O3 y la número 2 el CO. Les pregunto, ¿qué tipo de enlace químico presenta la sustancia 1? Diga la información cualitativa y cuantitativa que se puede obtener de cada fórmula química. Y por último, ¿por qué la sustancia 2 presenta relativamente baja temperatura de fusión? Bien, ¿qué tipo de enlace presenta la sustancia 1? Recuerden que estamos hablando de sustancias moleculares, sustancias que están formadas por moléculas. Y el enlace químico que une a los átomos en las moléculas de estas sustancias moleculares es el enlace covalente, enlace químico que se caracteriza por el compartimiento de electrones entre los átomos. En el inciso B, diga la información cualitativa y cuantitativa que se puede obtener de cada fórmula química. Ya esto lo hemos trabajado en clase. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la cualitativa y cuantitativa debemos decir qué elemento químico la forma en la cualitativa y en la cuantitativa la cantidad de átomos de cada elemento. En este caso sería molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Y en el inciso B, por supuesto, también es una sustancia molecular que está formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. ¿Por qué la sustancia 2 presenta relativamente baja temperatura de fusión? Ya lo explicamos en el transcurso de la clase, pero es importante que ustedes continúen trabajando con este contenido. Primero, está formado por moléculas entre las que existen débiles fuerzas de atracción, por lo que hay que suministrar poca energía para que se produzca el cambio de estado.
Entonces, como actividad independiente, a partir de esta distribución electrónica, ustedes van a responder lo siguiente. Anoten solamente que en el nivel 1 tiene 2 electrones y en el nivel 2, 5 electrones, para que ustedes continúen trabajando a partir de la distribución electrónica de los átomos, la información que de ahí pueden extraer. Fíjense que van a hablar de la ubicación del elemento en grupo y periodo, número atómico, masa atómica relativa, que es la propiedad de los elementos químicos que también aparece representada en la tabla periódica, nombre y símbolo químico del elemento y la carga nuclear. Fíjense que van a trabajar indistintamente con el diagrama de distribución y además van a utilizar para responder este ejercicio el libro de texto para trabajar con la tabla periódica que aparece en las páginas 40 y 41. En el encuentro de hoy hemos visto un resumen de los principales contenidos estudiados en la unidad número 2. Y con esta actividad independiente los invito a que continúen sistematizando el estudio de nuestra asignatura. Ya me despido de ustedes hasta un próximo encuentro para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Cuídate y cuida a tu familia. Nos vemos.